Alguien dijo que no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. También otra persona de renombre dijo: la delegación de poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy a la gente, a algunas personas se le va a otorgar poder, pero nunca deben olvidarse que el dar poder a alguien hace que esa persona también asuma una gran responsabilidad. Y una verdad que sobrepasa los tiempos y que perdura por siempre es que nosotros vamos a ser responsables por nuestros actos delante de Dios. La responsabilidad es la obligación de rendir cuenta de tus acciones o de las de los demás. Un ejemplo bien práctico en nuestra congregación: cuando uno está integrando un grupo, por ejemplo, de alabanza, es responsabilidad de los que participan en los diferentes grupos ensayar y a tiempo. Es una responsabilidad, ya cuando uno está involucrado en la alabanza, sea que toque batería y toque muy bien, o toque el órgano, es decir, el teclado, o toque la guitarra, por más que sepa muy bien y sea un excelente músico y cante muy bien, es responsabilidad ensayar y venir a tiempo al ensayo. ¿Por qué? Porque también el ensayo tiene cierto límite de horario y no es posible ensayar bien si uno llega 15 minutos antes o media hora antes que termine. Es responsabilidad, por ejemplo, aprender de memoria las letras de las canciones que va a cantar. Y usted diría: pero pastor, esto es muy básico. Y sí, pero a veces ni eso pasa. Las canciones que uno quiere dirigir parece que ni siquiera eso a veces se sabe. Es responsabilidad aprender a tocarlas y recordar, por ejemplo, en el acorde que lo ensayaron para no errar. Es responsabilidad, por ejemplo, aprender a tocarla a las alabanzas, pero aprender a tocarla bien, correctamente, como corresponde. Es responsabilidad de los que integran el grupo de alabanza, por ejemplo, avisar a tiempo si es que no vas a poder venir el día que te toca, que fuiste asignado para tocar o para cantar. Y si no puedes venir, avisar con tiempo para que se busque un reemplazante. ¿Cuántos están de acuerdo en todo esto de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Porque es responsabilidad, compete a la responsabilidad de aquellos que servimos al Señor. ¿Por qué debemos ser responsables de lo que estamos viendo en estos días? Hemos visto el domingo anterior que la primera razón es porque debemos cumplir con los compromisos asumidos. El miércoles vimos una segunda razón y es porque debemos imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo supremo. Y una tercera razón que quiero ver hoy es porque Dios recompensa solo a los responsables y a toda persona que es fiel. Una persona fiel es responsable. Un responsable es fiel. Así que acompáñenme a leer en Mateo capítulo 24, versos 45 y 46, que dice lo siguiente: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, es decir, feliz, dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Gloria al Señor. Para verlo en un lenguaje más popular de este tiempo, yo quiero leérsela en la traducción al lenguaje actual, que dice lo siguiente: ¿quién es el sirviente? Es decir, el siervo responsable y atento. Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darle de comer a su debido tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo con sus órdenes! Yo sé que usted ha leído muchas veces este pasaje y se da cuenta que aquí el amo está alabando la fidelidad, está alabando la responsabilidad. Pero también en el mismo pasaje habla de qué es lo que le va a pasar al siervo imprudente y a aquel siervo que es infiel.
será severamente castigado, porque sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Pero el Señor alaba a aquel que es fiel en lo que Él le encomienda. Leemos también en Mateo capítulo 25, si usted da vuelta a la página, versículos 21 y 23, Mateo capítulo 25, verso 21, si quieres leemos solamente ese versículo, dice lo siguiente: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Nuevamente el Señor alabando la responsabilidad, la fidelidad de aquellos que hacen bien las cosas. El pasaje también habla de aquellas personas que hacen mal las cosas, que se le encargó y se le dio cierta responsabilidad y no cumplieron, y el castigo iba a ser severo sobre ellos. Pero quiero en esta hora dar énfasis sobre que el Señor alaba y le gusta las personas que son fieles en aquellas cosas que se le encomienda. La Nueva Traducción Viviente dice: el amo lo llenó de elogios. Y ojalá un día el Señor también pueda llenarnos de elogios, como a esta persona. Le dijo: bien hecho, bien siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, gloria a Dios. Dios quiere celebrar con nosotros cuando las cosas las hacemos bien. Mi hermano, qué bueno es contar con personas responsables. En la iglesia, en la congregación, qué bueno es contar con personas responsables y sobre todo con personas fieles. Que sabes que cuando le asignas una labor, cuando le delegas una responsabilidad, o cuando ellos mismos es como que están diciendo: permítenos cooperar con alguna labor, ellos mismos piden cooperar, uno siente gozo, se siente gozoso porque sabe, por cómo son esas personas, uno sabe que esa tarea va a ser llevada a cabo como corresponde, porque estas personas tienen total responsabilidad, son responsables con todo lo que hacen, gloria a Dios. La responsabilidad es ese sentido que va acompañado de diferentes virtudes. Virtudes que son propias de la persona. Por ejemplo, la responsabilidad siempre va acompañada de virtudes como la fidelidad. No se puede ser responsable y no ser fiel. Una va acompañada con otra. Otra virtud que tiene la persona responsable y que es fiel es que es diligente. No negligente, sino diligente. Otra virtud que tiene que la acompaña que la honradez, la persona es honrada en todo lo que hace, la integridad, y puse una más, la fiabilidad, que es muy interesante. Todas estas virtudes son características de personas responsables, y vemos estas virtudes a lo largo de toda la Biblia en las personas que son responsables, que nosotros como hijos de Dios deberíamos cultivar todos los días estas virtudes. Yo quiero ilustrar estas verdades que yo le estoy diciendo con un hombre muy renombrado en la palabra del Señor. Acompáñeme a Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5, para poder ilustrar lo que yo le estoy diciendo, lo que le estoy tratando de enseñar. Daniel capítulo 6, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, es decir, al gobierno en aquel momento. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel.
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, es decir, los gobernadores y sátrapas, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No sé si usted se da cuenta de lo que está pasando aquí en este pasaje. Por envidia, es decir, hay personas que cuando ven personas íntegras y personas que tienen muchas virtudes, muy buenas virtudes, no le gustan ese tipo de personas. Un buen cristiano, un hijo de Dios, no solamente va a tener buenos amigos y el patrón o los encargados van a ver con buenos ojos a esa persona, sino que hay personas que están a su alrededor. Los pares no se van a alegrar mucho con un buen cristiano por su buen comportamiento. Porque el buen comportamiento, el ser fiel, despierta buenas cosas, pero también despierta malas cosas. Es como que exaspera a las personas y saca lo peor de algunos. Te quieren ver mal. Quieren el lugar que vos tenés, que te has ganado con mucha honradez, con mucha fidelidad. Pero qué bueno es que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. Así que por envidia los otros funcionarios del rey quisieron tenderle una trampa a este Daniel y empezaron a buscar alguna falta en él. Y dice la palabra que no pudieron encontrar ninguna falta en Daniel. ¿Qué cree usted que pasaría con nuestros funcionarios hoy de gobierno si se le hicieran un examen bien a fondo como se le hizo a Daniel? ¿Creería usted que nuestros funcionarios quedarían como Daniel, como que no se le pudo encontrar ninguna falta en él? ¿Los funcionarios nuestros tendrían el mismo final? Pero Daniel, dice la palabra, era un hombre fiel y por lo tanto responsable. Amén. Yo no sé si usted conoce el resto de la historia, pero si no lo conoce, léala en casa. Pero es una historia muy hermosa, cómo Dios respalda a esta clase de hombres. Dice la palabra que ellos lograron que el rey firme un edicto. En otras palabras, se salieron con las suyas. Porque hay veces que el mal triunfa en alguna situación, en alguna circunstancia, pero por más que el mal triunfe, las malas acciones de las personas avancen en contra de las buenas personas, siempre usted tiene que recordar algo. Dios sigue sentado en su trono y no se le escapa detalle. Él ve todo. Y a la larga o a la corta, cuando uno se la juega con Dios, por Dios, Dios se la juega también por aquellos que se la juegan por Él. Gloria al Señor. Así que lograron un edicto, lograron encontrar algo relacionado con su Dios, pero dice la palabra que Daniel siguió siendo fiel y responsable en su relación con Dios. Él siguió orando como lo solía hacer siempre, 3 veces al día, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, y él oró a Dios como lo solía hacer antes, y en una oración lo agarraron del cuello, lo tomaron de la ropa, le ataron las manos, los pies y se lo llevaron delante del rey. La Biblia nos cuenta que al fin y al cabo fue echado al foso de los leones. Pero Dios tapó la boca de esos leones y él quedó ileso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, qué lindo que también se pueda decir de cada creyente, de cada hijo de Dios, de tu vida, de mi vida, que los creyentes que nos congregamos todos aquí en este lugar, lo mismo que se dijo de Daniel. Porque a eso tenemos que apuntar. Que la palabra de Dios haga práctica en nuestras vidas, que se diga de ti, que se diga de mí, que se diga de todos nuestros hermanos,
No busques porque no vas a encontrar nada malo en él. Por más que lo dé vuelta, lo examine y busque una y otra vez, de mi hermano, de mi hermana, de mi vida, de la vida de todos, no vas a encontrar nada malo en esa persona. Todo lo que hace, lo hace bien. Y además, siempre hace lo correcto. Siempre. De eso se trata, ser responsable, fiel delante de Dios. Así que una persona responsable es una persona confiable. El rey confiaba mucho en Daniel. Lo demás sabe que se puede confiar, se puede contar con una persona así. De la persona responsable, de la persona fiel, se dice que es una persona que busca cumplir con todos sus compromisos a tiempo. Un gran ejemplo de esto lo vemos en la persona de Booz. El pasaje lo tenemos en Ruth, capítulo 3, versículo 18. Booz era una persona que tenía cierta reputación y se sabía algunas cosas de él, y entre una de esas cosas la sabía Noemí, y que llega a decir lo siguiente. Ruth capítulo 3, verso 18, leemos lo siguiente. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y escucha el concepto que Noemí tenía de Booz. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. No descansará hasta que concluya el asunto hoy. La persona responsable hace las cosas a tiempo y como se debe hacer. Es decir, que si él dijo que lo va a resolver, lo va a resolver. Ese es el concepto que las personas tienen que tener de los cristianos, de los hijos de Dios. Son responsables. No escucho ningún amén. No pasa de hoy sin resolverlo. Esa debería ser la opinión que deberían tener todos de nosotros. Sin embargo, no siempre en la práctica es así. ¿Sabe que nosotros tenemos, por ejemplo, que echar un poco para hacer una revisión? Tenemos, por ejemplo, eventos anuales, eventos grandes a veces, donde uno trabaja en grupos, donde delega responsabilidades. Y cuando uno pasa en algún momento como responsable o encargado de ese evento, revista a las responsabilidades delegadas cerca del evento y no se ha cumplido con algunas tareas en absoluto, uno empieza a transpirar, ¿no? Porque vamos a suponer que faltan 4 días para que el evento se ponga en marcha. Y usted delegó y está constantemente supervisando. Hiciste esto, hiciste aquello, te acordaste de esto, te acordaste de lo otro. Sí, cuente conmigo, eso se va a hacer. Usted sabe, usted me delegó, duerma tranquilo y sin frazada. ¿Está seguro? Sí, pastor. Y usted confía, ¿no? Confía. De repente comienzan, ¿no? Las excusas. Y uno escucha cada excusa, pero las excusas no resuelven el problema, la situación. El tema es que aquello que se delegó, uno espera que se cumpla con eso que se delegó, y uno, por así decirlo, no llega a cumplir con una buena organización porque delegó y hay personas que por ahí no cumplen. Después hay que empezar a correr. Esto es lo que hace de que algunas personas no quieran asumir responsabilidades sobre un evento o que se le delegue la responsabilidad de llevar adelante ese evento porque sabe lo que es correr
correr a último momento por causa de las personas que no cumplen con sus responsabilidades. Y ese correr tiene que ver con que agarrar el auto o la motito o lo que sea, o la bicicleta y empezar a correr y a tapar agujeros que los irresponsables no cumplieron a tiempo. A veces el tema se soluciona cambiando de persona, pero la otra persona asume un gran problema y una gran responsabilidad de hacer lo que la otra persona se comprometió a hacer y no hizo. Basta mirar, hermano, un poquito con el trabajo organizado que nosotros tenemos en nuestra congregación, en los diferentes departamentos. Usted sabe que a nosotros nos gusta trabajar bien organizados, trabajamos por departamento, tenemos secretarías en diferentes lugares de la iglesia para llevar adelante todo lo que usted ve como culto, como orden y vigilancia, lo que tiene que ver con mantenimiento del templo, limpieza, tiene que ver con el audio, con la asistencia a plataforma y un montón de cosas que tienen que ver con el servicio al Señor. ¿Cuántos son los que cumplen fielmente sus responsabilidades? Y uno se pone muy contento con aquellos, pero el tema es cuántos son aquellos que no cumplen con sus responsabilidades. ¿Cuántos son los que cumplen con sus responsabilidades y cuántos son los que no cumplen con sus responsabilidades? Enseguida uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque un departamento o una secretaría empieza a fallar. Imagínense si falla el departamento de limpieza y usted se sienta en un lugar donde el lugar está sucio. Y a veces uno, puede hacer la vista gorda, pero el tema es con la visita. Es decir, a usted no le gusta tener un ambiente en malas condiciones cuando usted invita a alguien. Imagínese, por así decirlo, cuando usted invita al pastor a casa, ¿no? Y los pibes no quieren saber nada con el pastor, porque todos los chicos a limpiar. Juntar los juguetes, armar la cama, que limpiar arriba la heladera, como si el pastor vaya a revisar arriba la heladera. Limpiar la ventana, que no haya nada de tierra, como si yo voy a ir y pasarle el dedo a la ventana así, ¿no? Y a veces los chicos me miran y dicen, pero el pastor no revisa nada. Y si uno no va a revisar las cosas, va solamente a charlar con una persona o dos. Y después uno va teniendo enemigos sin querer, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá pone a limpiar a todos los chicos, lo pone a limpiar al esposo, que no quiere hacer nada, a limpiar también. Porque quiere tener el lugar presentable, porque viene una visita. Para ella importante y para todos importante. Pero imagínese cuando uno trae una persona nueva al templo y el templo está en malas condiciones y usted dice, ¿qué pasó? Y bueno, falló los que tenían que limpiar. Usted allá trae una lista de limpieza que se tiene que mirar y decir, me toca limpiar a mí. Porque a veces nos enteramos después que nos tocó. ¿Quién habrá limpiado? ¿Cumple o no cumple usted con las responsabilidades que se le ha asignado? ¿Es responsable? Porque usted dio su palabra, se comprometió para cumplir con el tema. ¿Avisa con anticipación si no puede cumplir? Porque por más que usted lo haga ad honorem, igual es una responsabilidad. Igual empeñó su palabra. Y se le confió. La gente cree que usted va a cumplir. Pero si no puede cumplir por cierta situación, porque hay veces que es verdad, no se puede cumplir porque uno está enfermo, porque le salió un imprevisto, ¿qué tiene que hacer uno? Comunicar con anticipación que no puede cumplir con lo que se le asignó. ¿Para qué? Para que se busque un reemplazante, para que alguien ocupe ese lugar que le correspondía a esa persona. Pero lo triste es que a veces eso no se hace.
Y supongamos que el que no cumple es el que tiene que dirigir el culto. A veces pasa, ¿no? O el que le toca predicar. Nunca nosotros no nos podemos olvidar de un caso de un hermano allá donde yo pastoreaba en algún tiempo. Hicimos una lista de cultos para los que le tocaba predicar y dirigir. Y ese día cayó un hermano así medio como silbando bajito y entró dentro del culto. Y todos lo miramos porque hacía como un mes que no venía. Y entró medio así, dice, pasa hermano, Dios los bendiga. Y fue a mirar a la puerta donde teníamos colgada la lista de culto y miró así. Hoy me toca predicar. Y se sentó rápido en el primer asiento y empezó a agarrar la Biblia y lo ojeaba para acá, ojeaba para allá y decía, úsame Señor, úsame Señor, úsame Señor. Y entre el obrero y nosotros quedó el dicho ese, ¿no? Enseguida le pusimos, porque había uno que le ponía siempre un apodo a todo, le puso, úsame Señor. Y estaba ahí, colorado se puso. No cantó nunca, se puso a orar. Y a la hora de predicar se fue al púlpito y abrió la Biblia así. Y dice, hermanos, perdónenme, soy un irresponsable, no puedo predicar. Y cerró la Biblia y se bajó. Así que lo tuve que reemplazar del momento, ¿no? Siempre uno dice que uno tiene que estar preparado para cualquier momento, ¿no? Para cualquier situación, porque a veces pasa, ¿no? Así que lo reemplacé, uno tiene que estar preparado. Pero a todo le quedó una enseñanza práctica, ¿no? No se puede solamente venir el día que te toca predicar, o el día que asumís una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es clara, la Biblia dice, lo que tengo, te doy. A veces que ni siquiera tenemos, porque no nos congregamos para venir a recibir, o para hacer el hecho de ser un adorador a Dios, de tener un tiempo donde también uno se sienta a recibir de los demás, porque recuerde que somos un cuerpo. No solamente venimos a ministrar, para Dios lo más importante es que nosotros le vengamos a adorar. Y la adoración comprende que le cantemos y le demos nuestras ofrendas y que escuchemos atentamente su palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que sea responsable, avise. Cuesta mucho ganarse la confianza, cuesta mucho. Pero a la confianza se la pierde en un segundo. Por irresponsable, ¿no? A veces otros tienen que entrar a cubrir las responsabilidades nuestras. Después no se enoje cuando no está en la lista. Por lo menos por un tiempo, ¿no? Porque alguien que es responsable, ahora sí se le da lugar por otro que es irresponsable. Si no puede cumplir con lo asignado, hermano, con lo que te comprometiste, porque hay veces que no se puede, dé la cara, comunique, antes, no después, con antelación, con tiempo para poder suplir ese agujero. Pero siempre dé la cara antes, es lo que uno solamente pide. Hermano, comunique. Eso es ser responsable. Inclusive uno como pastor a veces tiene que lidiar con algunas personas, ¿no? Que no asisten, por ejemplo, pastor, yo sé que usted es una persona muy atareada, empiezan así, ¿no? Pero necesito hablar con usted. Bueno, no hay problema. ¿Quiere hablar conmigo? Bueno, vamos a poner un día, el jueves a las 3 de la tarde. Sí, amén, gloria a Dios. Cuenta conmigo, yo vengo. El pastor está acá, 3 menos 5. Abre la puerta y espera. Y espera. 3 y cuarto, ¿está bien? 3 y media hora de tolerancia. Y bueno, lo espero 1 hora. Y no apareció nunca. Una audiencia concertada, ¿no? ¿Está bien o está mal que el hermano, si no puede venir, comunique? Debe comunicar, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, tuvo un inconveniente, algo. La esposa le pidió que lo lleve a comprar al supermercado.
Pasan esas cosas, ¿no? O se le pinchó el neumático, o no tienen asta para venir, le cayó alguien en casa, lo que sea, pero comunicá, porque diste tu palabra, alguien te está esperando. Pero el tema es que nosotros no somos capaces de comunicarnos a tiempo. Y no digo solamente, hermano, que lo hacen conmigo, lo hacen en el trabajo. En el trabajo nos hacen lo mismo. Y después vienen medio como asustados, pastor, me echaron del trabajo. ¿Y cómo pudo ser? Le digo yo. Y no sé, no me querían. En ocasiones pasan días que a veces uno por ahí lo encuentra al hermano que se acordó de congregarse y uno lo encuentra y le pregunta, hermano, ¿qué pasó que no pudiste venir? No, lo que pasa es que me llegó un familiar a casa. Y, está bien, no hay problema, pero hubieras comunicado. Porque ¿qué pasa cuando uno no comunica? Se mete en problemas, ¿no? En ocasiones a veces la excusa no es válida. Por más que haya sido un inconveniente, hay que comunicar. Pastor, se me presentó una situación, bueno, y no pudo asistir. Pero vuelvo a reiterar, a nosotros nos cuesta comunicarnos a tiempo. Y yo creo que a usted, ni a mí, ni a nadie le gusta que jueguen con el tiempo de uno. ¿Sí? A nadie. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo muy agitado. Vivimos donde nos cuesta mucho el tema del tiempo. Y tenemos muchas cosas para hacer. No es bueno jugar con el tiempo de nadie. Y por eso es bueno pensar en el tiempo del otro. No solamente uno no quiere que juegue con uno, sino que nosotros no tenemos que jugar con el tiempo de nadie. Ponernos en el lugar del otro. Pero nunca después, sino antes, ponernos en el lugar. Tengo que comunicar antes, no después. En cuarto lugar, hermano, ¿por qué debemos ser responsables? Porque hay una regla de oro en la Biblia. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo capítulo 7, versículo 12. Allí está expresada. Mateo 7, 12. Y dice lo siguiente. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. En simples palabras, haz a los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Haz a los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Cuando nosotros, por alguna situación, contratamos a alguien, por ejemplo, que te hagan un trabajo en casa, usted puede llamar a un albañil o que tiene justamente algunas personas trabajando con él, quizás haya llamado a algún gasista, se puede también llamar a un electricista y puede llamar a un herrero, es decir, hay diferentes oficios por los cuales usted lo llama y pide que hagan un trabajo en casa. Lo mismo pasa cuando uno delega una tarea. En el templo se asigna alguna responsabilidad. Sea lo que pase, cuando se encarga cierta tarea y se delega cierta responsabilidad, ¿qué es lo mínimo que nosotros esperamos? Cuando usted contrata a alguien, cuando usted delega una tarea, ¿qué es lo mínimo que espera? Que cumpla. ¿Sí? ¿Y cómo se pone usted cuando no cumple? Y que cumpla a tiempo, ¿no? Porque si el albañil dice, bueno, esto lo hago en una semana y está un mes, ¿cómo se le ponen a usted los cabellos? Si tiene. Cuando usted lo ve al otro día venir, ¿cómo lo atiende? Y encima usted ve que no comunica nada. Se espera
de ellos que cumplan y que cumplan a tiempo. Ahora, si todos esperamos eso, porque todos somos seres humanos y todos somos personas casi iguales, cuando nos toque a nosotros el tema de que se nos delegó la responsabilidad o cierto trabajo, ¿no tendríamos que hacer lo mismo que nosotros esperamos de los demás? ¿Qué esperamos nosotros de las personas? Que cumplan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir. Amén, cumplir. Los otros, cuando alguien nos delega algo, o alguien nos delega alguna responsabilidad, también esperan que nosotros cumplamos, y que cumplamos también a tiempo. Para todos aquellos que trabajan y tienen oficio, mis hermanos, en la congregación, hay gente que es albañil, hay gente que es electricista, hay gente que trabaja en el tema de herrería, hay muchos oficios. Algunos trabajan bajo relación de dependencia, otros son autónomos, pero así como les gusta que ellos sean considerados a la hora de que le abonen lo que realmente corresponde por su trabajo, de la misma manera, y más si nosotros somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos que ser responsables con nuestra labor. ¿Amén? Como creyentes seamos ejemplos. Seamos ejemplo. Terminemos los trabajos en el tiempo establecido. Tenés que dar buen testimonio. Cobren lo justo. Respeten la palabra empeñada en el presupuesto. Si usted pasó un presupuesto, cumpla con el presupuesto que usted pasó. Después no venga, usted sabe que me olvidé. No consideré cierta cosa y usted empieza ya, usted mismo arma un problema. Sean claros, específicos, comunique si no puede ir a trabajar. No sé si a usted le pasa que usted espera al albañil o espera al herrero en su casa y encima es creyente, ¿no? Y usted espera que llegue y no llega, y no llega. Y usted tiene que dejar ciertas cosas a un lado para abrirle la puerta o para que entre a la casa y se pongan a trabajar. Usted es como que se prepara, se anticipa al movimiento. Y las 8 y no llega, 8:10 no llega, 8:30 no llega. Usted, bueno, dice, va a comunicarse. Las 9 no llega, las 10 no llega. Las 11 no llega. Y le llega 12 menos 10. Y entra y dice, qué rico olor. ¿Qué está cocinando, hermana? Porque ya somos hermanos, ¿no? ¿Qué está cocinando? Comunique si no puede ir a trabajar. La gente responsable lo estará esperando a tiempo para poder hacer lo que corresponde. Después que usted terminó su trabajo, lleve las herramientas que utilizó. Lleve la hormigonera, la escalera, lleve los baldes, lléveselo. Sea responsable. Hagan todo lo posible como para que puedan nuevamente ser recomendados. Vio que a veces pasa el boca a boca, ¿no? Uno se pone a hablar entre cristianos, entre personas que no son cristianas, que son inconversas, y usted dice, ¿no tenés algún albañil para recomendarme? O alguno te pregunta, ¿no me podrías recomendar algún albañil de la iglesia? Y usted dice, no. ¿Algún herrero? Y usted conoce algún herrero de la iglesia. Conozco a muchos, pero vos sabés que no te lo puedo recomendar a nadie, ustedes. Pero si es creyente, hijo de Dios, ¿ahí en la iglesia no hay algún herrero? Sí, hay. Pero no te lo puedo recomendar. ¿De qué se trata, hermano? Que cuando usted trabaja en algún lugar siempre deje la puerta abierta nuevamente como para que lo llamen. No sea responsable, sea fiel en el trabajo. Si usted es fiel y responsable y hace las cosas bien, siempre lo volverán a llamar, siempre tendrá una puerta abierta, siempre lo van a recomendar a otros lados, se le va a abrir puertas más grandes.
La Biblia nos habla justamente que hay personas que se codean con los grandes, pero son las personas fieles y que trabajan diligentemente. Mis hermanos, Dios espera que cultivemos la virtud de la responsabilidad. Son las personas más buscadas en este tiempo, las personas responsables. Por lo tanto, cumple fielmente con todos tus compromisos asumidos. Amén. Y Dios estará contigo respaldándote.